Radio Nederland presenta La Radio al final del milenio. Entrevistas y reportajes a emisoras y personajes del mundo de la radio en el momento de la transición al nuevo milenio. Sería una tarea muy difícil la de ofrecerles un estudio minucioso del estado de la radio al final del milenio. La transición del siglo XX al XXI y la entrada al tercer milenio fue solo cuestión de un segundo, así de sencillo. Por eso, de una manera sencilla, queremos ofrecerles una serie de charlas, entrevistas y reportajes con figuras y personajes del mundo de la radio, al igual que las grabaciones realizadas durante nuestra visita a diferentes tipos de emisoras. Estaremos visitando la emisora más lejana, situada en la provincia argentina de Tierra de Fuego, las emisoras culturales privadas que transmiten por todo lo alto en La Paz y Bogotá, la red satelital Quechua en Bolivia, emisoras universitarias en México y Chile, y muchos capítulos más desde diferentes lugares de Latinoamérica. Esperamos que los disfruten tanto como nosotros al grabarlos, editarlos y prepararlos para ofrecérselos a ustedes. De niño, en un valle tropical a orillas del Magdalena, en mi natal Colombia, una de las primeras emisoras que escuché fue La Voz de la OEA, que llegaba desde Washington. La voz que escuché me impactó tanto que aún hoy en día, decenios más tarde, sigo recordándola con cariño y admiración. Por eso, quisiera empezar y terminar esta serie charlando con Iván Silva Acuña, uno de mis maestros en esta bella profesión y una de las figuras más dedicadas a dar forma a esta gran familia que es el mundo de la radio. Y hablando de familia, les dejo con Iván. La verdad es que pertenezco a una familia radial, la familia Silva, una familia de locutores. Mi hermano Sergio Silva trabajó en forma internacional durante muchos años, estuvo en Radio Nederland, en Radio Nacional de España, también un tiempo en La Voz de Alemania. Mi señora, Marcia, conocida como Marcia Miller en Chile, trabajó aquí por las ondas de La Voz de América. Mi cuñada, Maruja Surá, también trabajó en radio en Chile y también en Radio Nederland. Así que somos una familia que está vinculada a la radio por décadas. Y en lo que respecta a la parte artística, yo diría que mi padre fue el primero que tomó contacto con la farándula. Como extra en una película muda en Chile, se llamó Un grito en el mar. Esto ya hará más o menos unos 80 años. Le tengo gran amor a mi profesión. Estoy muy feliz con lo que he podido hacer durante tantos años. Pienso que en toda profesión u oficio hay que encontrarle las cosas agradables para hacer también agradable la vida. La felicidad para mí creo que tiene mucho que ver con lo que hace uno en su trabajo. Y no estoy hablando de profesiones u oficios que den mucho dinero. Hay zapateros remendones que son felices trabajando con el martillo y con el cuero, carpinteros que encuentran que los nudos de la madera son muy hermosos y que le dan personalidad a la madera. Yo recuerdo que había un zapatero remendón en Santiago que me decía, mire don Iván, este cuero argentino, qué cosa más bonita. El hombre estaba feliz haciendo su trabajo. Así que por eso pienso que soy un hombre que ha tenido mucha suerte porque he trabajado en lo que me gusta hacer y además me pagan. Y trabajando en esto he podido conocer muchos países y muchas personas. He viajado prácticamente por toda América. Tengo amigos, colegas que me quieren, que me respetan. Y creo que eso también es muy importante, tan importante como el cheque, que uno sea bienvenido en algunas partes. Así es que solamente puedo decir que la profesión me ha dado felicidad, muchas satisfacciones. Selecciones interamericanas.
¿Cómo están, amigos? La Voz de la OEA presenta desde Washington su programa semanal con música, entrevistas, comentarios, preguntas y respuestas, intercambio postal y otros temas de interés general. Iván Silva Acuña tiene la muy grata misión de ofrecerles Selecciones Interamericanas. Esta semana trabajé aquí en Washington en La Voz de la OEA durante 32 años. Mis programas iban a más o menos 500 emisoras todas las semanas. Además se transmitían por onda corta. Llegaba, lo digo por la correspondencia que recibíamos, llegábamos a todas partes, a los hospitales, a las cárceles, a los faros, a la Antártica. Un trabajo muy lindo, muy satisfactorio. Ahora, respecto a la labor frente al micrófono, pienso que hay que tenerle mucho respeto al micrófono. Eso me lo inculcaron hace muchos años. Porque cuando uno habla frente al micrófono, está hablando muchas veces a personas de diferentes edades, de diferentes condiciones económicas y de diferentes actividades. Entonces hay que tener mucho tino, no herir susceptibilidades. Respeto al micrófono, tratando de hablar lo mejor posible. Había en Chile un profesor ecuatoriano, radicado por muchos años en Chile, don Rafael Coronel, que un día me dijo: Iván, ¿usted alguna vez pensó ser profesor? No, don Rafael, jamás me pasó por la mente. Pues fíjese lo que son las cosas. Usted, sin darse cuenta, es un profesor. Y le pregunté por qué. Porque cuando usted habla por el micrófono, hay muchas personas que están oyendo, especialmente la gente joven, y suponen que usted está en el micrófono porque usted habla bien. Y si usted habla mal, sus alumnos, esto iría entre comillas, sus alumnos también van a hablar mal. Así que por eso yo siempre me he preocupado de hablar lo mejor posible. Si el vocabulario radial es vulgar, los alumnos tenderán también a ser vulgares. Durante mis más de 50 años como locutor internacional, mi labor principal ha sido hacer entrevistas, así que ser entrevistado para mí a veces es un problema. Me gusta hacer preguntas, no me gusta contestar preguntas, pero en todo caso trataré de complacerlos a ustedes en lo que sea posible. He hecho miles de entrevistas, toda clase de personas, presidentes, artistas, deportistas, vagabundos, empresarios, millonarios, embajadores, en fin. A propósito de esto, los embajadores, les quiero contar una cosa muy curiosa. En cierta oportunidad alguien me dijo: ¿sabe en qué se parecen los embajadores a las bicicletas? Hay de dos tipos, de carrera y de paseo. De las entrevistas que he hecho, y si tuviera que citar una en especial como una entrevista que me dejó gratas satisfacciones, creo que tendría que mencionar la que le hice al diplomático peruano Dr. Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas. Viajé a Nueva York y tuve la oportunidad de conversar con él. Ustedes deben recordar que él es una persona que tiene un aspecto tal vez hosco, y no todos saben que el embajador Pérez de Cuéllar tiene una parálisis facial. Y claro, asusta ver una persona que da la impresión de que no tiene la menor intención de ser entrevistada. Pero resultó una entrevista tan simpática, tan agradable. Y él mismo me confesó que nadie le había tirado la lengua en la forma que le tiré la lengua yo. Habló de sus tiempos de estudiante, me contó que no había sido un buen estudiante, ni ningún estudiante sobresaliente, que odiaba la química, dice, pero en fin, tuvo que estudiar química también. Y le pregunté, cuando nació las Naciones Unidas, ¿dónde estaba Javier Pérez de Cuéllar? Y me contó, en San Francisco, justamente donde nació esta organización mundial. Y yo era, creo que dijo, segundo o tercer secretario de embajada en esa época.
Y me contó que jamás le pasó por la mente que algún día podría ser secretario general de las Naciones Unidas. Al terminar la entrevista le pregunté: doctor, ¿me podría explicar esto de Javier Pérez de Cuéllar? ¿Es un apellido compuesto o es Pérez y de Cuéllar materno? No, me dice, es un apellido compuesto, pero no uso el apellido materno porque creo que quedaría mal en las Naciones Unidas. Mi apellido materno es Guerra. Si hay algo que caracteriza a Iván, es su especial y muy fino sentido del humor. Por eso no pude evitar pedirle que nos contara una de las muchas anécdotas que han alegrado su vida radial. Si tuviera que contar alguna anécdota sobre mis más de 50 años de trabajo radial, creo que hay bastante material. Pero les voy a contar una que podríamos titular La vaca de Grenada. Me correspondió ir a una asamblea general de la OEA en la isla de Grenada. Me encontraba junto a la piscina del hotel, cuando en esa bella isla, con calles no pavimentadas, en fin, vi que venían varias vacas y algunos toros también, tranquilamente por la calle, y entraron al motel a tomar agua en la piscina. Y yo estaba en ese momento preparando mi grabadora, probando los micrófonos, en fin. Entró la vaca y yo la saludé. La vaca me contestó. Nos entendimos perfectamente bien y empezamos un diálogo que fue interrumpido por un toro celoso. Repentinamente uno de los toros con las patas delanteras empezó a raspar el césped y se vino hacia el balconcito donde yo me encontraba. Furioso con el galán latino que había enamorado a su vaca. Y yo tuve que entrar rápidamente a mi habitación y el toro chocó contra la barandilla, se rompió todo, yo sentía unos pitazos afuera, eran del guardia del motel, que estaba espantando a la vaca. Ese fue mi romance con una vaca en Grenada. Parece que le gustó mi acento latino. En mis años de radio he estado siempre vinculado a la música popular. En Chile hice varios programas, uno de ellos se llamaba Cara a Cara con los Discos, presentando los discos de última moda, en fin. Y tuve la suerte en un programa que se llamaba De Locutor a Locutor, en el cual participaban locutores de todas las radios de Santiago, yo los invitaba. Tuve la suerte de presentar por primera vez a Lucho Gatica y lo hice debutar en la fiesta anual que hacía el programa de Locutor a Locutor. Estoy hablando allá por 1949 en Santiago de Chile. Hasta recuerdo lo que cantó Lucho, Tú, ¿dónde estás?, de Gabriel Ruiz, compositor mexicano. Una canción muy bonita. Y debutó Lucho a escondidas de su hermano mayor, Arturo, que ya era un famoso cantante, porque Arturo quería que Lucho estudiara antes que se dedicara al canto por tiempo completo. Así que aprovechamos que andaba Arturo en Buenos Aires para presentarlo. No quiero decir que yo descubría a Lucho en absoluto, él tenía ya su talento, pero tuve la suerte de darle la oportunidad de presentarse. Y tuve la oportunidad también de verlo cómo se abría paso en el ambiente artístico internacional. Después ya viajó a Uruguay, a Argentina, y en fin vinieron los contratos de México hasta que se hizo muy famoso. A mí siempre me han gustado los discos de música popular, tengo muchos en mi casa, en mi oficina también. Tengo discos de Lucho Gatica,
Tengo discos de Antonio Prieto, otro cantante chileno, Pedro Vargas, Carlos Gardel, tengo muchos de Carlos Gardel, de Carlos Ramírez, para mí uno de los mejores cantantes que ha tenido América Latina, un colombiano sensacional, una voz preciosa, no solamente la voz, sino que el sentimiento que ponía en todas sus canciones. Estuvo en Hollywood, filmó varias películas, actuaba junto a la orquesta de Javier Cugat, y una de sus canciones más hermosas pienso que es la de la mexicana María Greber, Te quiero dijiste, que también se conoce como Muñequita Linda. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda de cabellos de oros, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te adoro. ¿Te acuerdas como yo de ti? Y a veces escuchas Hermosa la voz de este cantante colombiano, lamentablemente ya desaparecido, Carlos Julio Ramírez. El Julio parece que se lo quitaron por allá, por Buenos Aires, en Argentina, pero así se le conoció en toda América, Carlos Ramírez, una voz maravillosa. Pero en todos estos años, todos estos decenios que entrevistaste a tantos artistas, ¿para qué emisoras los hiciste? Bueno, en Chile prácticamente estuve en todo el dial. Luego en La Voz de la OEA también tuve la oportunidad de presentar a muchos artistas. Conocí a Fernando Albuerne. Bueno, de Pedro Vargas prácticamente me puedo considerar su amigo. Nos conocimos en Chile, nos encontramos en Venezuela, donde trabajé en la televisión. Después aquí en Washington, cuando la OEA le hizo un homenaje a poquitos años antes de que falleciera Pedro Vargas, el tenor de las Américas. Lo curioso es que Pedro Vargas, que tenía una dicción preciosa, conversando era tartamudo, ¿no? Y tenía problemas bastante notorios en su manera de hablar, juntaba las palabras, ¿no? ¿No? Muy agradecido, ¿no? Pero cuando cantaba, una maravilla. Y además una personalidad muy especial. ¿Cuál crees que ha sido la mejor década para este tipo de radio? Yo diría que los años 40 y 50. En Chile, por ejemplo, nos guiábamos mucho por lo que se hacía en la República Argentina. La radio argentina en los años 40 y 50 fue excelente. No puedo decir que ahora sea mala, sino que ha cambiado. Existían en las radios especialistas que se llamaban libretistas, personas que escribían para que los locutores leyeran. Ahora no existen los libretistas.
El locutor ni siquiera se prepara para ir al micrófono, improvisa. Aún más, existe la tendencia a hablar como habla la gente corriente en la calle. O sea que yo diría que se ha perdido un poquito de esa idea de que la gente que está en un micrófono debe hablar un poquito mejor que la gente que está en la calle. No es ninguna crítica negativa para los que hacen actualmente radio, porque sé que les va muy bien, que tienen mucho éxito, que ganan mucho dinero, de lo cual me alegro bastante. Da trabajo la radio moderna, pero es una radio diferente. Es una radio diferente que en realidad a mí no me gusta mucho. Y de esta manera hemos llegado al final del primer capítulo de la serie La Radio al Final del Milenio. Iván volverá a acompañarnos en el último capítulo de esta serie que esperamos disfruten mucho.